Hola, bienvenidos. Este es el podcast de este servidor, Jairo Duarte. Tenía tiempo que no decía la palabra servidor. Esto es muy propio de radio. Decir con ustedes su servidor, Jairo Duarte. Aquí estamos en un nuevo episodio de Nunca Digas Nunca, el podcast. Una vez más, aquí estamos para hablar, echar cuentos. No tengo tanta información sobre música, bandas o algo por el estilo, porque pues realmente no se me... a lo que quiero hacer referencia es que cuando produzco los episodios tengo que pensar en hablar de una banda, un artista, un grupo, una agrupación, hacer referencia a algo que sucedió históricamente, algún lanzamiento, algún tema, no sé, y no sonarlo. Me parece que es extremadamente surreal. Entonces tengo que ser muy descriptivo, llevarlo a usted la imaginación. Entonces no, he aguantado el hablar de música, el hablar del tema estrictamente musical, pero sí cuestiones vinculadas a la música y noticias y todo lo que está sucediendo, mis puntos de vista que de repente pueden ser interesantes, sirven de algo. Y a propósito de eso, ya hace una semana, un poquito más, hace una semana a esta hora estábamos impactadísimos con la noticia, nos estamos enterando justo prácticamente a esta hora sobre la confirmación de la muerte, ¿no? de Rubí Pérez, que era rescatado su cuerpo sin vida entre los escombros de la discoteca Jet Set. Se había especulado muchísimo, se había hablado de que supuestamente había sobrevivido, de que estaba bien, que lo estaban sacando, hablaba incluso que se lo habían llevado ya al hospital, que había declaraciones, bueno, todo lo clásico que surge en este tipo de situaciones, y sobre todo por lo impactante, el aturdimiento que había a esta hora hace una semana, el tratar de dimensionar, de entender la magnitud de aquella tragedia que ya una semana después es que conocemos las cifras exactas, todo lo que ha ocurrido. Y bueno, precisamente quiero hablar de lo que está pasando en este momento y hacia dónde va todo esto. Devolverle la vida a las personas, a las 231 personas que lamentablemente perdieron su vida ese día, no hay forma de hacerlo. Desgraciadamente no hay forma, no hay manera de echar el tiempo para atrás, no se ha inventado alguna máquina o algún tipo de herramienta que te lleve al lugar para decirle a la gente, mire, salgan, tipo la película Minority Report, ¿no? Que llegaban unos minutos antes, unos segundos antes para evitar una tragedia. Eso, desgraciadamente, aún no existe. Por lo tanto, pues, lo que pasó. Y lo que nos queda es la reflexión, el análisis y el aprendizaje de cara a lo que podamos presentar y aprovechar, ¿no? Estos espacios, esta suerte que tenemos de una audiencia, de tener las herramientas para comunicar y poder sacar conclusiones importantes para el futuro. Hace una semana, sí, a esta hora, primero no se tenía la cifra, la certeza real del número de fallecidos, porque aún están tratando de sacar personas con vida entre los escombros. Se hablaba sobre una cifra de 100 fallecidos, ni cerca de lo que terminó siendo ya a esta hora, una semana después, 231 fallecidos. Ya se tiene la certeza que no hay cuerpos ni siquiera bajo los escombros, porque ya el lugar fue barrido, ¿no? Fue limpiado, fue recogido. Personas todavía lamentablemente heridas. La cifra posiblemente aumente porque hay personas todavía con cuadros clínicos tan comprometidos que podrían incluso perder la vida, como ha pasado, ¿no? Hace menos de una semana, por ahí aproximadamente jueves o viernes, que dijeron ya no hay más labores de rescate. La cifra estaba sobre 210 personas y fíjate que ya estando una semana después ha aumentado a 231 personas, es decir, 20 personas que perdieron la vida tras ser rescatadas con vida, pero que por sus heridas, por lo comprometido de su estado de salud, terminaron rindiendo, no pudieron, no aguantaron. Ahora el punto, y es lo que quería traer para acá, una semana de mucho homenaje, mucho dolor, de mucha despedida. Dimensionamos, entendimos por qué Rubí Pérez fue tan importante para los venezolanos. Yo grabé un contenido que llegó bastante lejos, la gente lo vio, lo apreció, me escribieron muchísimo, lo hice justo hace una semana hoy, tras la noticia del fallecimiento de Rubí Pérez.
con el sentimiento de algo que me nacía hacer en el momento, espontáneamente, por lo que sentía. Y era los recuerdos de chamo, lo que yo conté en el episodio a propósito de Ruby Pérez, lo que había vivido con mi familia, aquellas historias de los bailes en casa de la abuela, aprender a bailar merengue con canción Ruby Pérez, su pasantía con la orquesta de Wilfrido Vargas, todas las historias, las anécdotas, todo lo que había. Pero con el pasar de los días, analizando lo que ha significado, ver el día del entierro, eso fue, tengo entendido, el día jueves o viernes, la semana pasada, que se ve el féretro de Ruby Pérez ya rumbo al cementerio, y lo sacan con la bandera, el ataúd cubierto, la urna cubierta con la bandera de República Dominicana, claro está. Y más sorprendente, más impactante, te pone los pelos de punta, que veías que también estaba arropado con la bandera de Venezuela. Una petición de su familia, que pidió precisamente eso porque entendían lo que Venezuela significaba para Ruby Pérez, y lo que Ruby Pérez significaba para nosotros los venezolanos. Una cifra creo que ronda los más de 15 venezolanos que estaban ese día también en el recinto y que perdieron la vida, que están dentro del grupo de fallecidos. Habla de lo que Ruby Pérez es para los venezolanos. Entonces, bueno, ha sido increíble todo lo que hemos referenciado, cayendo en cuenta, recordando todo lo que fue las canciones, las coreografías, las historias, pues uno termina entendiendo por qué Ruby Pérez fue tan importante. Y eso fue el episodio que, si no lo has visto, te lo recomiendo que lo puedas ver. Está dentro de ese timeline de videos que he compartido en los episodios del podcast. Creo que 2 episodios anteriores, ahí aparece la imagen de Ruby Pérez. Y bueno, lo que yo termino refrendando, manifestando sobre la importancia de Ruby para los venezolanos. Creo que lo que en este momento se debe analizar, y justo estamos en ese punto, ya con todo el dolor, con todo lo que pasó, con lo que ya he analizado en esta especie de prefacio, es lo que debe dejar esta terrible tragedia que ocurrió en suelo dominicano, 231 personas fallecidas, la simbología de Ruby Pérez como la persona que los había reunido ahí, que además termina perdiendo la vida haciendo su show, todas las imágenes, o algo impactante, debe representar algo que ojalá funcione para que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones, porque esto está muy lejos de haber sido un evento natural. Cuando ocurren catástrofes naturales, pues bueno, uno termina entendiendo que son cuestiones, lo más directo, lo más sencillo que pensamos es, bueno, son cuestiones de Dios, es la naturaleza y nadie la puede domar, y bueno, son cuestiones que ocurren y tocaba, pues, es la palabra que se utiliza, muy venezolana, por cierto, bueno, tocaba, cuando toca. Esto no tiene nada que ver con situaciones de índole natural, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con nada de esto es absoluta responsabilidad humana, esto es absoluta negligencia en una cadena de responsabilidades que imaginamos las autoridades hasta ahora están haciendo las respectivas investigaciones para que responda el que tenga que responder. Se señala directamente, de manera lógica, al propietario, al dueño, que siempre ha estado pendiente, una persona que han dicho no se ha ido del país, ha estado muy pendiente de colaborar, de prestar ayuda para las investigaciones. Disculpen ustedes el perrito que no para de ladrar, pero bueno, cuestiones de grabar en casa, voy a aprovechar de hidratarme con rico papelón con limón, algo súper criollito venezolano, está bastante rico. Es mi bebida predilecta, mi bebida natural predilecta, el papelón con limón, la guapanela, como le decimos en el Táchira. Ya creo que se cayó el perrito, por ahí va ladrando, bueno, terrible. Les decía entonces que lo que he podido para preparar este episodio, tuve que ubicar información, noticias sobre lo que es la discoteca. Una discoteca con una data de 50 años, bastante antigua, una edificación que ha tenido distintas facetas en reestructuraciones, modificaciones, remodelaciones. Se han agregado algunos espacios, se han retirado otros. Todo lo propio de una edificación que, con una marca que tiene 50 años,
puede sufrir y que además en tendencia y moda es lógico que termine ocurriendo, pero al fin y al cabo una estructura vieja, con una data de más de 50 años, la marca la discoteca, donde posiblemente el recinto, la estructura física, el edificio que la alojaba pudiese incluso ser un poco más antiguo. El tema no está ahí. Porque bueno, no necesariamente una edificación de 50 años significa que esté por caerse, derrumbarse, a menos que tenga un daño estructural serio. Esta edificación había sufrido un incendio. No se sabe a ciencia cierta si esto pudo haber afectado, haber dejado sentida la estructura del techo, que es la que termina colapsando. Se está tratando de investigar, pero parece en preliminares que no tiene nada que ver el incendio de hace un par de años con respecto a lo que sucedió. Pero sí las investigaciones apuntan a algo que definitivamente empieza a tener más peso en la teoría de por qué colapsa el techo de la discoteca Jet Set. Entre los antecedentes de lo que se ha analizado, se han recogido los testimonios que se han podido levantar. Hay testimonios de muchísimas personas, testigos que lograron sobrevivir al evento y que estuvieron esa noche ahí, que cuentan lo que previamente habían visto. Se ha logrado también recoger información de empleados de la discoteca que conocían muy bien la estructura y que han manifestado una situación que tiene además coincidencia con lo que han dicho algunos de los asistentes que sobrevivieron a la noche, y además empieza también a tener muchísima relevancia porque son voces conocidas, artistas del nivel de Sergio Vargas, merenguero dominicano también, que conoce muy bien el local, que se ha presentado varias veces en el local y que además ha manifestado algo que él mismo notó con sus ojos en su última presentación hace relativamente poco, y hasta Eddie Herrera, que tuvo la dicha, como dice él, de compartir en una buena parte de su vida, de su carrera, con Rubí Pérez, mientras formaron parte de la orquesta de Wilfrido Vargas. Eran grandes amigos, además, los unía una amistad importante. Bueno, Eddie Herrera, hoy en día solista, su propia orquesta, que se ha presentado también en esta discoteca, en Jet Set, que es de la discoteca más importante de su país, también manifestó algo que coincide con todo el grupo de personas que les he dicho. Y es que notaban que desde hace tiempo el techo venía expulsando estructuras, desde tierrita, como llaman, partículas de tierra. O sea, parece que se había vuelto habitual, normal, que las personas que estaban en Jet Set bebiendo, compartiendo, de repente hacían esto. Tenían que devolver un trago porque le había caído arena, tierra, parte de la estructura del techo. Imagínate. A veces pasaba incluso en la comida. A veces decían que podía ser desde pequeñas partículas de tierra, de la estructura del techo, hasta fragmentos más o menos pesados que caían sobre la mesa, sobre el piso, y que se hacía habitual ver al personal de mantenimiento salir con escobas y las palitas, los recogedores de basura, a barrer y que siga el espectáculo, que el show continúe. Ese tipo de cosas ya se venían notando y le habían hecho caso omiso a esta especie de aviso que venía dando la estructura del techo. Eso es lo más increíble, que esto no fue tan espontáneo de momento, sino que ya había aviso, ya habían antecedentes, ya habían situaciones que hablaban de que algo no estaba bien. Pero como suele suceder, se le alarga, omitimos, minimizamos, subestimamos, descartamos, nos hacemos los locos, y aquí es donde estamos en este punto lamentando lo que ocurrió. Que lo digan las víctimas, los familiares de las víctimas. Que lo digan, bueno, los fans de Rubí Pérez, que hoy en día no pueden hablar de su ídolo o de su artista favorito. Tienen que hablar como alguien que ya no está acá, que falleció, además en las circunstancias que falleció. La denuncia por parte de clientes, asistentes, tanto los que sobrevivieron esa noche como clientes habituales de la discoteca que habían notado esto, personal de mantenimiento, personal técnico de Jet Set que dice que también venían notando esto, y artistas que se han presentado en esta tarima que manifiestan la misma situación. Algo que ya las autoridades deberían estar tomando en cuenta para analizar y sacar conclusiones de qué fue lo que pudo haber sucedido.
Se ha especulado sobre el nivel, la posición, ¿no? Sobre el nivel, el estatus del propietario de la discoteca, un hombre vinculado a una persona con una acaudalada fortuna, con un nivel, un estatus socioeconómico importante, con influencia política, social dentro de República Dominicana, un hombre que, bueno, es propietario de varias marcas importantes, de medios de comunicación, amigo de políticos, amigo personal del presidente. Se especulaba que no le iba a pasar nada, que iba a huir del país, no ha huido de República Dominicana, no lo han privado de libertad, pero las investigaciones continúan y todo apunta a que va a tener que responder por esto. Ya una de las noticias que llamó la atención es que la hija de Ruby Pérez ha salido a manifestar que van a proceder con una demanda en contra del propietario de la discoteca porque, bueno, estiman ellos que tiene muchísima responsabilidad en lo que sucedió y ya empieza a tomar más fuerza, que será privado de libertad el propietario de Jet Set. Lo vimos en la semana con unas declaraciones donde transmitía su preocupación, su angustia sobre lo que había sucedido, y que, bueno, no quiere la gente que a esto se le trate de minimizar, que se le dé larga, que pase el tiempo y que se termine olvidando, como lamentablemente hay antecedentes en muchas situaciones de estas que han ocurrido. El nivel y la magnitud de la tragedia, algunos le llaman la peor tragedia que ha tenido República Dominicana en los últimos tiempos. Hablar de 231 personas fallecidas, más lesionados, más lo que significa el impacto del artista que termina perdiendo la vida en pleno escenario, creo que complica una situación donde tratasen a algunas personas, algunos hilos de poder de que esto se olvide. Parece que van a tener que aparecer responsables y van a tener que responder ante la justicia de cara a lo que sucedió. Devolverle la vida a las personas que la perdieron no lo van a lograr, pero se debe hacer justicia. La reflexión, porque creo que lo importante de todo esto es la reflexión de cara a lo que viene, y que lamentablemente este tipo de cosas no sucede, aunque pasó en República Dominicana, pues es muy cerca de Venezuela y es una cultura, es una forma de pensar. Hay demasiados lazos que nos unen a pesar de la distancia y de, por supuesto, diferencias culturales que puedan ser marcadas. También hay unas coincidencias importantísimas, y no en vano un ritmo, un género musical tan dominicano como el merengue tiene una influencia y un peso tan importante para los venezolanos. Pero hasta en esas circunstancias, desde lo cultural, desde lo social, desde lo agradable hasta lo negativo, también nos parecemos muchísimo. Solemos los latinos tener esa conducta, la conducta de lo que se llama ser tranquilos, ser una tranquilidad que raya en la irresponsabilidad, que raya en situaciones y en conductas que pueden causar desde tonterías hasta tragedias tan grandes como esta. Dentro de esa cadena de responsabilidades hay que averiguar, y tengo entendido las investigaciones están en ese punto, tratando de saber cuándo fue la última inspección que se le hizo al techo, porque esto debe tener alguna revisión por parte del Cuerpo de Bomberos o el organismo de seguridad. Aquí en Venezuela el Cuerpo de Bomberos, quienes hemos trabajado en locales nocturnos, restaurantes, cualquier tipo de negocio, uno sabe que es fundamental para la permisología, el aval del Cuerpo de Bomberos. ¿Qué hace el Cuerpo de Bomberos? Pues ir a inspeccionar. Ellos revisan salidas de emergencia, estructuras, tienen el peritaje necesario para emitir como voz autorizada si está o no está apto el local. Que en medio de esto hay soborno, mojadita de mano, amiguismo, tranquilo, o utilización, tráfico de poder para que te den la permisología de algo que no se tiene que emitir. Pues bueno, es ahí donde vienen las críticas. Porque si hubo dentro de Jet Set la revisión por parte de los organismos de seguridad, si es que la hubo, ¿cómo fue que no detectaron lo que estaba pasando en el techo? Si vieron lo que había en el techo, ¿por qué no se procedió? Se le manifestó esto a los propietarios, tomaron cartas en el asunto. ¿De qué data estamos hablando? ¿De hace cuánto se viene hablando de un problema en el techo y que por omisión dejaron correr hasta que pasó lo que pasó? Ahí está el punto de la investigación en este momento. Si tiene que responder el cuerpo o las personas encargadas de la seguridad, seguramente deberán dar la cara. Y por supuesto que toman las decisiones en la discoteca, y aquí es donde viene la responsabilidad del señalamiento a la cabeza visible, que es el dueño, porque no puede el dueño escurrir la arruga echándole la culpa a sus gerentes, a sus directores, a sus empleados, diciendo no, es que yo no sabía.
Esto tiene una responsabilidad directa de un dueño que hasta qué punto sabía o no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Aquí es donde vienen seguramente las investigaciones a determinar eso precisamente. Y bueno, que haya justicia, que es lo más importante. Deben haber responsables, si es que hay un grupo, hay una cadena como lo manifesté, o hay una sola persona responsable. Lo importante aquí es tratar, porque justo en Mérida, en la ciudad donde vivo, estamos en este momento pasando por una terrible situación. En menos de un año, 3 accidentes de tránsito, de tráfico pesado. Permítame que les cuente esto para que yo llevo la comparación. En el número obviamente no, pero son vidas humanas. Si sea una vida, media vida humana, no debe perderse por este tipo de situaciones, y sobre todo cuando hay negligencia. 3 accidentes han ocurrido en menos de un año en Mérida. Mérida es una ciudad que tiene la particularidad que es una ciudad que está inclinada. Es una ciudad larga, no es muy grande, pero tiene una inclinación desde el inicio por la zona sur, que es lo que se conoce como Ejido, hasta la zona más al norte, que es hacia La Hechicera, Vuelta de Lola, salida de Mérida. Es una inclinación, no sabría decir cuántos grados, que tiene la ciudad a lo largo de la misma. Se han dado 3 accidentes con vehículos de carga pesada, 2 unidades de transporte público y un camión de carga de la empresa de electricidad Corpelec, que perdieron los frenos y terminaron en el camino llevándose varios vehículos en horas pico de mucho tránsito y bueno, causando lamentablemente heridos y fallecidos. En los 3 han salido ilesos los choferes y ha encendido las alarmas y a preguntarse qué está pasando, porque estos vehículos se están quedando sin freno. Y bueno, viene la especulación, ¿no? Porque no les hace mantenimiento, porque está muy caro, por la situación del país. El que quiere politizar esto habla de bloqueos, de sanciones. Y el que quiere huir a la responsabilidad, pues dice que no tiene el dinero para mandar a arreglar o revisar al menos los frenos del vehículo, y que por eso ocurren las cosas, como tratando de echar la culpa a la situación económica, cosa que por supuesto no podemos estar de acuerdo. Si sabes que hay una falla, si sabes que tienes que revisar, no tienes que esperar que ocurra. Ahora, que hay una realidad económica, sí la hay. ¿Y qué debe hacer esta persona? Pues parar el vehículo. Primero, que está arriesgando su propia vida. Segundo, está cegando vidas, como ya lo han hecho en casos anteriores, este tipo de accidentes que estoy denunciando. Y aquí también lo importante, la autoridad. Hay una supervisión. Yo que vivo aquí en esta ciudad les puedo decir que eso no existe. Aquí no hay un departamento, no hay un sector de alguna autoridad que diga, mira, vamos a revisar los carros cada determinado tiempo para certificar que todo está bien. Porque sabemos que donde hagan ese chequeo, a estas unidades de transporte no la dejan circular, los mandan es más, ni siquiera dejan que se la lleve, déjala aquí hasta que lo repare, tenga el dinero, ¿no? Si no encuentra el dinero, pues nada, tienes que darle la vuelta. Pero la solución no está en hacerse el loco, en hacerlo del techo de jet set, de decir, ay, sí, me están cayendo, mira, me está cayendo tierrita, escombro. Ay, no pasa nada, y ¡boom! Mira lo que pasó. Entonces, no pasa nada, sí, los frenos están fallando, ay, los tiene largos, sí, le falta mantenimiento, y ¡pum! Viene el accidente. Esas son las cosas que debemos evitar. Un ejemplo lo ha dado una latina y colombiana además, que bueno, tiene una buena parte viviendo en España, pero es una mujer con un nivel extraordinario. El éxito que ha tenido lo demuestra en situaciones como esta. Shakira fue noticia también. En el momento en que a mediados tengo entendido, de marzo, suspende su concierto en Medellín, en su natal Colombia, iba a la ciudad de Medellín, suspende el concierto, llamó muchísimo la atención y manifestaron que los jefes de seguridad de su equipo de producción habían determinado que el techo había sufrido un daño al momento de la instalación de los equipos. Parece que por un error humano, como dicen ellos, hubo una falla que causó un daño en la estructura del techo del escenario, en unos equipos que ellos están ubicando. ¿Cuál fue la solución? No fue decir, ay, no pasa nada, ay, póngale ahí, ay, tranquilo, póngale un trapo, vamos a seguir adelante, hasta que ocurre la tragedia. No, hicieron responsablemente lo que tienen que hacer. No podemos garantizar, capaz no pasa nada, es verdad, pero de repente sí, hay un hecho de que se sintió el techo y la estructura del techo por un error. No podemos arriesgar la vida del staff, del artista y, como dijeron ellos, lo más importante, del público. Suspendieron el concierto, con gente con la entrada en la mano. Eso causó, bueno, un desasosiego increíble en miles de personas que tenían pautado ver a Shakira, pero como le digo yo a mis hijos, cuando hay un regaño y un castigo, después me lo van a agradecer. Creo que esa gente hoy en día, después de ver lo de Rubí Pérez, deben dar las gracias a ese jefe de seguridad, al equipo de producción de Shakira, de que simplemente no se arriesgaron. ¿Por qué arriesgarse? Estamos hablando de vidas. ¿Por qué arriesgarnos? Tal vez sí, no pase nada, pero si pasa, hay un problema estructural que es evidente, que se está viendo. No es que sea muy grande, eso no pasa nada, que es la típica. No.
el deber ser es suspender hasta que eso se logre subsanar. Ojalá lo hubiera pensado así los jefes de seguridad, mantenimiento, el gerente, el dueño, no sé, de la discoteca. Ojalá Ruby, cuando vio esto, porque las personas que estaban el día del evento, el día de lo que ocurrió en la noche, el 8 de abril, amaneciendo 9 de abril, estas personas, en la noche, sí, del 8 amaneciendo 9, del lunes 8, o fue martes 8, corrijo, fue martes 8 para el miércoles 9, no, fue lunes, la presentación fue lunes. Hubo un lapsus. Lo que pasa es que recordé que esa discoteca solía presentar los lunes a grandes artistas y a Ruby, que no le tocaba ese día, le tocaba el 14 de abril, es decir, le tocaba ayer. Ayer era que se presentaba Ruby Pérez, pero adelantaron el evento por una cancelación que hubo y bueno, le tocaba. Ahí sí uno dice, bueno, ese era su día, nadie muere en la víspera. Pero el punto es que en el tema de los vehículos, de lo que ha ocurrido aquí en la ciudad con los vehículos que han perdido los frenos, me llama la atención que se han escudado como para, no sé si justificar, pero como para no evitar que respondan los choferes de estos vehículos que se han quedado sin freno, como tienen que responder ante la autoridad por las vías humanas que han cobrado y preguntar hace cuánto no hacía mantenimiento, por qué estaba rodando con los frenos fallando, y no puedes echarle la culpa al imperio, no puedes echarle la culpa a que las sanciones o que no tengo plata, que la situación está difícil. No, eso no es una respuesta. Y en la protesta me llamó la atención que los colegas del gremio de conductores decían le puede pasar a cualquiera, como haciendo ver que es algo divino, una cuestión de Dios, un terremoto, pues un cataclismo, una inundación, un tsunami. Entonces hacen ver eso. Ojalá que no pase lo mismo en República Dominicana, que traten de hacer ver de que fue un accidente, que fue algo divino, que fue una decisión de Dios, porque sería aún peor de lo que ya ocurrió. Dentro de la investigación, es una de las cosas que llama la atención, hace una foto de Google Earth tomada en el mes de marzo. Estamos hablando de hace un mes aproximadamente que hubo esa actualización de la foto donde está, según Google Earth, el establecimiento. Recuerden que él hace esa toma satelital y que define en cierta forma algunas estructuras que puedes ver. Bueno, en esa fotografía se puede observar la cantidad de equipos, de motores de aire acondicionados industriales, pero de los más pesados, que estaba sosteniendo ese techo. Dicen que habían plantas eléctricas, que habían motores de aire acondicionado, tanques de agua, una cantidad de elementos ubicados en el techo, más la antigüedad que tiene, la vibración, el tiempo. Bueno, terminó pasando lo que iba a pasar, colapsó. ¿Quiénes permitieron que se ubicaran todo ese tipo de cosas en el techo? Hubo bomberos, hubo organismos de seguridad que ascendieron hasta el techo y dijeron, tienes que retirar esta estructura, el techo no va a aguantar. ¿Pasó o no pasó esto? Si habían días, y estamos hablando de semanas, cuidado y no meses, en el que las personas tuvieron que haber denunciado, haber hablado con los dueños de la discoteca, con un encargado, un gerente, diciéndole, mira, el techo está cayendo. ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué hicieron caso omiso? ¿Por qué dejaron que la tragedia llegara a donde llegó? Es ahí donde está la situación. Y al final, si es que se puede sacar una conclusión de esto, y creo que es importante que cada quien la haga, mi conclusión es que hay momentos en la vida que de alguna forma aparecen señales que tienes que prestar atención. A veces, no, es verdad, yo sí parto del principio de que si tienes miedo a morir, no nazcas, ¿no? O sea, la muerte es el proceso, es el punto, es el culmen en la vida de cualquiera, que es fijo y seguro que va a suceder. Nada es más seguro que eso. No puedes estar viviendo con miedo todo el tiempo, no puedes estar viviendo escondido, evitando que cualquier cosa te altere, te genere ansiedad, porque eso no es vida tampoco. Pero también tienes que prestar atención a las señales. Hay señales, hay cosas que por instinto de autoprotección, de autoconservación, debes prestar atención. Esa vocecita que a veces te dice, de esas personas que vimos, porque en los videos se ve varias personas que lograron pararse e irse. Cuando notaron que lo que estaba cayendo del techo cada vez era peor, se pararon, empezaron a retirarse, bueno, vino el colapso, al punto de que se ve en un momento que Ruby Pérez se pone la mano para ver qué es lo que está pasando, porque nota que la gente se está yendo por cosas que están cayendo del techo. Tuvo un lapso de algunos segundos con donde tal vez pudo haber oído, tal vez pudo haberse resguardado, pero bueno, confió tanto en que no iba a pasar nada que terminó sucediendo este tipo de cosas. Y hubo gente que no le prestó atención, hubo gente que dijo, la típica frase, no pasa nada, y bueno, mira lo que pasó. Tener cuidado. Yo, después de esto que pasó con Ruby Pérez, ando con una paranoia que donde voy miro el techo. Lo primero que hago es mirar el techo y mirar las puertas de salida, vías de escape. Me lo paso en eso. Y creo que eso forma parte de
de tener instinto de supervivencia para un momento determinado no estar dentro de la lista de las víctimas. Bueno, ahí está. De verdad que qué cantidad de cosas hablé sobre reflexiones y sobre puntos de vista que ojalá ustedes lo puedan valorar, lo puedan entender también y aplicar. Muchísimas gracias. Si lo puedes compartir, si te puedes suscribir, si le puedes dar like y si puedes activar las notificaciones, disculpen el abuso, muchísimo mejor. Será hasta la próxima. Feliz Semana Santa. Ya pronto les daré información de dónde estaré haciendo mi próximo episodio. En las montañas de Mérida va a estar bien bueno. Y bueno, nada, gracias. Cuídense.